Armando, el domingo 27 de enero, el Círculo de Recreo de San Germán tiene una actividad sobre la vida de Luis Zambolín. Entiendo que va a participar en ella. ¿Nos puedes hablar sobre la misma? Primero que nada, quiero agradecer muchísimo a los componentes del Círculo de Recreo que hayan pensado en que yo pueda aportar algo a quien, debo decir, quiere aportar algo a la vida del maestro. Luis Zambolín es de los seres más excepcionales que yo he conocido, en todo el sentido de la palabra. De hecho, esta actividad la celebra el Círculo de Recreo porque él su labor no la limitó exclusivamente al campo del deporte, donde fue uno de los mejores, sino que trascendió el deporte. Es autor de varios libros, además hizo una enorme labor cívica usando el Círculo de Recreo como instrumento cultural, no ya como estrictamente una actividad social de celebrar el baile. Pero en el campo del deporte, yo he dicho y te reitero hoy aquí, y si Dios me da vida espero repetirlo el domingo, que en mi libro Luis Zambolín es la figura más importante del deporte puertorriqueño. Y alguien dirá, Dios, no, esto es bien sencillo. Ningún deportista en Puerto Rico de renombre, de proyección internacional, puede reclamar lo que él reclama. ¿Por qué digo eso? Bueno, que son tres áreas. Número uno, fue jugador olímpico nacional en dos deportes. En atletismo, donde ostentó los récords de 800 y 1500 metros y representó a Puerto Rico en competencias internacionales, y en baloncesto, donde también se puso la camiseta internacional. Eso como deportista. Las reglas absurdas de aquel entonces, Francis, absurdas nos parecen hoy, pero en aquel entonces era así. Hacían que el maestro de educación física, y de eso fue víctima Víctor Mario, Raúl Aniceto González, una vez se graduase de educación física, recibiera el castigo de que era un profesional. Y como el concepto era aficionado, no podía jugar. Eso por 75 pesos mensuales, ¿no? Que era el pago de aquel entonces. Así que Zambolín ve limitada, cortada su carrera como atleta campeón y como baloncelista de primera línea por eso. Pero entonces, dentro del campo de educación física, se convierte en pionero absoluto. Es el primero que terminó una maestría en educación física, es el primero que terminó un doctorado en educación física. Por encima de eso, la Universidad Interamericana, a quien dedicó su vida, no solamente fungió como dirigente de atletismo y de baloncesto, sino como decano, como rector y como presidente interino. Organizó el departamento atlético de lo que hoy se conoce como Universidad Interamericana, para los de San Germán, que nos hemos graduado de allí, nuestro eterno poli, y se proyectó entonces internacionalmente cuando, con el voto unánime de las otras entidades, aceptó el cargo de secretario de la Liga Atlética Intercolegial, y allí se dedicó a hacer lo mismo que posteriormente hizo en el baloncesto. Allí organizó una revista que recogió toda la historia, en aquel entonces de más de 5 décadas, de la Liga Atlética Intercolegial, y ya había hecho eso en el baloncesto grande. Si no hubiese habido Luis Zambolín, aquí no se hubiese sabido que Pachín fue el primero en llegar a los 5.000 puntos, y no se podría decir que Jorge Torres es el único que ha llegado a los 15.000 puntos. Su Mario Zambolín es el legado más importante que tiene nuestro baloncesto superior para la historia, y sirve de base, que por cierto ya nadie lo publica, pero sirvió de base para seguir llevando los récords de jugadores que lamentablemente en los primeros 20 años de baloncesto no se llevaban. No podemos decir con precisión cuántos puntos hizo Cototo, cuántos puntos hizo Pedro Ismael Prado, cuántos puntos hizo Pancho, porque eso no se recopilaba. Zambolín lo recopiló, y de la misma manera fue líder de delegaciones intercolegiales por ahí en Puerto Rico. Así que cuando a mí se me habla de Zambolín, se me habla de un ser muy importante. Para cerrar, Francis, debo decir que la grandeza de una persona tú la conoces cuando tienes puntos opuestos a defender. Zambolín, que fue tan cercano a mi papá y a Borote, que eran un trío inseparable, hubo momentos que tuvimos criterios encontrados en filosofía deportiva, y las lecciones que él me daba eran de tal magnitud que me invitaba a una de las clases en el polo, no a oír su teoría, sino a exponer la mía.
En otras palabras, me daba la llave de su casa para que yo expusiese su teoría y que sus estudiantes decidiesen dónde estaba la verdad o si había un poquito de verdad en cada una de esas teorías. Eso solamente lo pueden hacer los maestros de verdura, como dicen por ahí. Así que ciertamente yo creo que es un gran acierto. Samuel murió, a mi mejor recuerdo, en noviembre de 1987, y reitero que es uno de los sajermeños más destacados en todos los órdenes y sigue siendo para mí la primera figura del deporte puertorriqueño. Muchas gracias, Armando.